La primera es acordarnos que todos los días aprendemos algo nuevo. No sé si ustedes han visto a los bebés cuando respiran, no se les hinchan los pulmones, ¿cierto? Se les hincha la barriga. Pero ¿y nosotros cómo respiramos, adultos? ¿Qué se nos hincha? Los pulmones, ¿verdad? Y eso creo que es porque ya a una edad adulta no conviene que se hincha la barriga, creo, ¿no? Entonces, hemos perdido esa costumbre de respirar normalmente con la barriga, y esto en realidad es muy beneficioso porque esto nos ayuda a relajarnos, ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema parasimpático y en realidad ayuda a mantenerlos mucho más en control. Entonces, por si no lo sabían o si no lo tenían muy claro, en los 3 primeros minutos de la conferencia ya aprendieron algo nuevo. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante, de acuerdo a la predisposición, a la actitud que ustedes tengan, yo creo que en cuanto a todo lo que tengo por contarles, pueden aprender muchísimas cosas más. Pero no va a depender de mí, porque yo finalmente voy a hablar y hablar y hablar, sino va a depender de ustedes, de que puedan escuchar algo que les pueda ser útil. ¿Ok? La segunda es mirar las cosas desde otra perspectiva. Porque normalmente estamos acostumbrados, cuando tenemos talleres y pensamos en talleres, a aprender cosas nuevas en cuanto a conocimientos, ¿no? Aprender herramientas, técnicas, fórmulas, estrategias, etc. Pero no tenemos muchos espacios como este en la cual podemos hablar de otro tipo de cosas, hablar de emociones, hablar de espiritualidad, y estas cosas son tan importantes en la vida como lo otro. ¿Ok? Entonces les pido pues que traten de mirar las cosas desde otra perspectiva. La tercera es justamente atreverse a sentir, porque lo que yo les voy a contar es 99.9% emociones, no es otra cosa. ¿Ok? Entonces si alguien quiere llorar, puede llorar con confianza, si alguien se quiere reír, que se ría, si alguien me quiere golpear, eso se espera hacia el final, ¿no? Por si no les gusta algo, pero bueno, esto es netamente emociones, ¿ok? Así que déjense a ustedes entrar en contacto con esas emociones. Y cuarto, como amar es compartir, las cosas que ustedes puedan escuchar que les sirva, compártanlo con otras personas. Ya sea en este momento, si no pueden controlarse más y necesitan compartirlo, bueno, le mandan un WhatsApp a alguien. O si no, escríbanlo, si tienen dónde, o del mismo celular, anótenlo, o justamente hacia el final, que vamos a conversar un poco, porque no se trata solamente de que yo hable, sino de que podamos conversar, anótenlo para después lo puedan compartir. ¿Ok? Porque finalmente todo lo que aprendemos no termina de cerrar el círculo de aprendizaje hasta que no lo compartimos con otras personas. ¿Ok? Listo, entonces esas son mis únicas 4 recomendaciones y ahora sí, empiezo a contarles mi historia. Y para contarles mi historia, esto va muy ligado a mis temas de salud. A ver, quiero que levante la mano alguien presente que lo hayan operado más de 5 veces. ¿Ok? Don Jaime, ¿usted no cuenta? Imaginaba más de 5 veces, una persona. Ok, a mí me han operado 7 veces. ¿Ok? De diferentes cosas, pero digamos lo más crucial, por así decirlo, de alguna persona, tiene que ver en los últimos 9 años de mi experiencia de vida a través del cáncer. A mí me detectan o me confirman que tengo un tumor cancerígeno en el año 2010 y es en el año en el que me amputan la pierna derecha. Sí, o sea, ya se han dado cuenta que ¿no? El camino medio raro es porque uso una prótesis. Mi amputación es arriba de rodilla. Y desde ese momento en adelante yo empiezo a utilizar una prótesis. Ahora igual siempre, porque como no se nota mucho por el pantalón, me gusta enseñarlo un poco porque además es muy chula, ¿no? Yo creo que mola bastante, entonces siempre le enseño. Y hasta ahí nomás, más arriba es otro precio. Ok, entonces me empiezo a enfrentar con esa situación del cáncer, ¿no? Me operan en el 2010 de la pierna y antes de que me operen me dicen: te tenemos una mala noticia, el tumor ha hecho metástasis en los pulmones. Entonces, después de operarte, tenemos que hacerte tratamiento de quimioterapia. Yo,
Bueno, vamos a hacer el tratamiento de quimioterapia. 2011 hice el tratamiento de quimioterapia y la verdad que fue una de las experiencias más atroces que he podido pasar en la vida, porque en ese momento fue algo muy terrible. Pasó esa situación, le dije, bueno, nos olvidamos del tema, ya no va a pasar nada, con fe, con actitud, de que acá lo dejamos, la historia quedó atrás. Pasaron unos 5 años y púmbale, ¿no? Nuevamente en uno de mis exámenes, mis controles, aparece un tumor en el pulmón izquierdo. 2015 me operan del pulmón. Y dije, bueno, nuevamente, pasó, ya pasó, vamos a seguir adelante, seguía con mis cosas. Eso fue 2015, 2017, nuevamente aparece el tumor en el mismo lado, en el mismo pulmón. Segunda operación que me hacen del pulmón por el mismo tumor en la misma zona. Entonces, ¿no? Veo sus caras, más o menos es así. Viene la consabida pregunta del ¿por qué me pasa esto a mí? Y no solamente eso, sino que en mi caso es ¿por qué me pasa a mí tantas veces? ¿No? Ya tenía 3 operaciones de la pierna, en la tercera me confirmaron que era un cáncer, me lo amputaron, luego 2 operaciones al pulmón. Y yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer con todo esto que me está pasando y se me viene encima y encima una y otra vez? Entonces, desde el primer momento, yo dije, bueno, como aparte soy administrador, ¿no? Aplicando los conocimientos de mi carrera, dije, bueno, vamos a analizar el contexto. Y en eso digo, bueno, lo primero que tenía que aprender es de qué se trata el tumor cancerígeno que yo tengo, que es un sarcoma. Y el sarcoma es uno de los tumores cancerígenos más agresivos que existe. Y justamente uno de los problemas con el sarcoma es que suele aparecer, aparecer, y aparecer, y aparecer, y aparecer. Y dato curioso, alguna vez en un hospital estaba hablando con otro chico y escuchó que yo conté que tenía sarcoma y él me dijo, ah, yo también tengo sarcoma. No, ¿y tú cuánto tiempo tienes en esto? Yo le digo, 9 años. Dijo, 9 años. No he conocido a una persona con sarcoma que haya vivido tanto tiempo. Y dije, qué bueno por mí. ¿No? Pero es que efectivamente, este tumor es tan agresivo que en realidad las expectativas de vida son bastante complicadas, por no decir otra cosa. Y no solo eso, sino que además tenía que empezar a comprender que iba a ser una persona con discapacidad y tenía que ver esto que implicaba y cómo tenía que aprender a vivir de ese momento en adelante como una persona con discapacidad. Y créanme que en Lima, Perú, que es de donde yo vengo, no ha sido absolutamente nada fácil. Ha sido muy complicado, porque es una ciudad muy agresiva. Y en ese camino, en ese recorrido, me di cuenta pues que efectivamente la vida es así. Todos planificamos, ¿no? Una vida maravillosa, una vida genial, donde conseguimos todos nuestros proyectos de trabajo, de familia, etc. Pero sin embargo, no queremos aceptar y vivir de esta manera, en la cual la realidad en realidad es muchas veces muy compleja. Para algunos, más que otros, como yo, pero al fin y al cabo todos tenemos muchas dificultades, muchos contratiempos en este camino. Y la vida es así, todos lo sabemos, sin embargo nos aferramos a esta idea de querer tener una vida sin problemas, sin dificultades, sin tristezas, y en algún momento de nuestras vidas nos han convencido de que eso es como debe ser una vida feliz. Y no es así. La vida finalmente está llena de obstáculos que hay que ir superando porque tenemos que ir aprendiendo muchas cosas en el camino. Porque la vida es un proceso y ante cualquier cosa que nos pasa, es un proceso en el cual nos permite crecer, aprender, madurar y evolucionar. Pero si nosotros nos negamos a ese proceso de aprendizaje, por más difíciles que sean estas situaciones, es justamente donde estamos desperdiciando tiempo de nuestras vidas. Y cada persona tiene una historia distinta, absolutamente distinta. Y estas personas que pongo en la foto son personas que yo he conocido en Perú, que lamentablemente ya no están con nosotros y han sido personas cercanas, porque yo en Perú estuve mucho en contacto con
centros de atención de personas con cáncer. O sea, porque para mí siempre hay un compromiso de por medio. Y chicos muy jóvenes, ninguno de ellos pasaba los 23 años. Y bueno, fue su historia. También tuve que aprender eso, porque cada uno tiene su historia y su historia acabó en ellos cuando todavía eran muy jóvenes. La mía todavía continúa y es por alguna razón, por algún motivo, que es justamente lo que vengo a compartir con ustedes. Lo segundo que aprendí era a que debemos escuchar atentamente. Y esto es algo bien interesante, ¿eh? Porque lo he conversado con mucha gente. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien nos cuenta algo? ¿Nosotros qué pensamos? Estamos pensando en qué le vamos a responder, ¿no? Estamos pensando en qué consejo le podemos dar. Estamos pensando en cómo refutamos eso que nos está diciendo. Pero sin embargo nunca escuchamos para comprender lo que esa persona nos quiere decir. Y mucho más allá del mensaje que nos está dando, ese mensaje llega con un conjunto de emociones. Y eso mucho menos le prestamos atención. Entonces yo aprendí en este camino de que debía escuchar atentamente, porque las respuestas no me van a llegar de una lucecita del cielo que baja y me ilumina, ¿no? Las respuestas muchas veces me llegan a través de las personas que me rodean. Y me pasó, y por ahí yo lo he comentado varias veces, ¿no? Ninguna charla o ninguna conferencia que yo hago es igual a la otra, porque tengo historias que ni se imaginan. Entonces, en cada conferencia que hago cuento diferentes historias. Pero también hay algunas que siempre cuento, como esta, ¿no? La noche anterior a que me operen de la pierna, un amigo de la familia se acercó a conversar conmigo. Yo soy católico, él es de otra religión, y algunas veces habíamos conversado sobre fe, etcétera, ¿no? Pero bueno, conversamos y él me decía, Quique, o sea, yo veo que hay mucha gente que está pendiente de ti y de lo que te pasa, pero mucha gente realmente, y esto no es común, esto no le pasa a cualquiera. Y en verdad, o sea, a mí en la puerta de mi habitación del hospital me tuvieron que poner visitas restringidas porque iba demasiada gente a visitarme. Entonces él me decía, esto no le pasa a cualquiera. Y yo creo que si eso te está pasando a ti específicamente, es porque tú tienes que hacer algo importante a raíz de lo que te está pasando. Y tú tienes que encontrar qué es eso importante que tú debes hacer a raíz de toda esta experiencia. Conversamos como una media hora más o menos, ¿no? Pero digamos ese es el resumen de la conversación. Luego se fue y curiosamente esa fue la noche en la que mejor pude descansar en el mes que ya tenía internado en el hospital. Y estaba internado con unos dolores terribles de la pierna, porque el tumor ya había crecido muchísimo. A mí me ponían medicamentos muy fuertes, ya casi morfina, y no me pasaba el dolor. Y sin embargo, miren, después de esa conversación en la cual yo decidí escuchar y decir, efectivamente, pues yo creo que tiene razón y tengo que ver qué es lo que voy a hacer a raíz de esto que me está pasando, y pude descansar esa noche bien. Y en la mañana siguiente era el día de la operación. Entonces, como les digo, ¿no? Para escuchar no hay que escuchar para responder, hay que escuchar para comprender. Y sobre todo para ver tú qué haces con eso que estás escuchando. Y lo tercero, importante también, conocerme a mí mismo. Porque efectivamente, si iba a empezar una dura batalla, por decirlo de alguna manera, tenía que ser consciente de cuáles eran mis fortalezas y cuáles eran mis debilidades para saber cómo yo podía afrontar esta nueva situación que se me estaba presentando. Y a raíz del tiempo, de toda esta situación, pero en realidad, inclusive antes, como yo siempre he trabajado en temas de desarrollo personal, yo ya había hecho algunos otros tipos de talleres alternativos y después de la operación he hecho muchísimos más, que en algún momento también ya lo comentaré. ¿Por qué? Porque justamente todo eso nos permite conocernos mucho mejor, más a profundidad en otros aspectos, no solamente en lo intelectual, que nos ayuda justamente a superar este tipo de dificultades y cualquier situación que se presente en la vida. Pero si nosotros no hacemos este ejercicio de conocernos, de tratar de reflexionar sobre nosotros mismos, de qué es lo que nos gusta o no nos gusta, por qué reaccionamos de cierta manera o de cierta manera no, entonces definitivamente
las cosas que hagamos van a ser mucho más difíciles. Entonces esto me ha permitido a lo largo del tiempo conectar todo mi ser, cuerpo, mente y espíritu. Y al conocerme, al escuchar atentamente y al aprender del contexto, finalmente a la conclusión que llegué es que debía buscar un propósito en la vida. Porque también nuevamente recordé que absolutamente todos nosotros somos seres distintos, con historias distintas y con propósitos distintos. Entonces no todos estamos hechos para trabajar, ¿no? Para tener una familia, para comprar nuestras cosas y se acabó la vida. Y no es así. Tenemos propósitos importantes, solo que los vamos perdiendo en el camino. Entonces es importante conectarse y a través de esta experiencia dije, bueno, si hasta ahora lo que yo he hecho, que en verdad yo estaba contento con las cosas que hacía, de trabajo, de deporte, de actividades, etcétera, estaba contento, dije, bueno, si me está pasando esto y yo tengo que encontrar algo importante, este no es mi propósito y tengo que buscar ese propósito. Y para ello yo tengo motivación, ¿no? La motivación es lo que nos empuja a hacer diferentes cosas. Y hay diferentes tipos de motivación, hay un montón de teorías sobre la motivación, etcétera. Pero yo creo que la más básica y fundamental que no nos puede faltar es la motivación interna o automotivación. Porque finalmente nadie nos la puede quitar. Cuando nos motivan cosas externas, por ejemplo, el concebido dinero, ¿qué pasa cuando nos quitan ese dinero? Se nos acaba la motivación. Pero sin embargo, cuando tenemos motivación interna, cualquier cosa que nosotros nos proponemos, siempre vamos a tener eso que nos empuja para tratar de conseguirlo. No nos va a fallar. Es como si fuéramos un auto a energía solar y a la vez somos el sol. Entonces, todo lo que nos permite conseguir la automotivación, básicamente yo creo que no tiene límites. Entonces, a mí me gusta contar más detalles sobre mi historia con muchos tips de automotivación que son ideas, frases, etcétera, que he ido recogiendo a lo largo de toda mi experiencia y que son los que me gusta compartir. Y la primera definitivamente es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué lo pongo primero? Porque, a ver, lo voy a explicar con bastante detalle, acá me voy a detener mucho. Para empezar, dice ama a tu prójimo. ¿No? Yo creo que estamos mucho en una sociedad en la cual vivimos de una manera muy egoísta y no nos preocupamos por las otras personas. ¿Ok? Entonces es importante recuperar lo que nosotros podemos ofrecer al mundo. ¿Ok? Entonces, como ven en la foto, yo soy una persona muy expresiva, no estoy ahorcando a mis amigas, ¿no? Las estoy abrazando, las estoy besando, porque soy muy expresivo. Y soy muy expresivo con todas las personas a las que quiero, conocidos o no conocidos. Pero esto va un poco más allá, ¿no? Porque, como dice la frase, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso les decía la importancia de conocerse. Porque finalmente uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no me conozco, si yo no me respeto, si yo no me valoro, entonces definitivamente, ¿qué es lo que puedo ofrecer a otras personas? No voy a poder ofrecerles lo máximo de mí porque esto no es al revés, esto empieza por mí. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a la otra persona? Y miren, dije que iba a contar algunas anécdotas que nunca había contado, que tienen que ver mucho con esto, porque como yo me tengo mucha autoestima, me tengo mucho respeto, a pesar de mi discapacidad, a pesar de tener una historia larga con el cáncer, esto nunca me ha hecho sentir ni más ni menos que nadie. A mí me pasó antes de la primera operación del pulmón, que conocí a una chica muy guapa, ¿no? Y le invité a salir. Y pasó, como les digo, esta situación de que me iban a operar. Entonces yo le dije, ¿no? Honesta y directamente, mira, yo tengo esta situación. A mí me van a operar pronto, me gustas mucho, quiero salir contigo, pero es lo que hay, ¿no? Tengo que enfrentarme a esto y esto me sigue hace tiempo y bueno, tú verás. Entonces me dijo, bueno, no te preocupes,
después de tu operación, ya vemos. Entonces, cuando alguien te dice ya vemos, tú tienes que preguntar fechas exactas, ¿no? Porque hasta ahora sigo esperando ese ya vemos, ¿no? Porque nunca más, nunca supe nada más de esta chica hasta la fecha. Se desapareció, nunca me escribió, me borró de redes sociales, etcétera. Simplemente se hizo humo. Y dije, bueno, ella se la pierde, ¿no? Pero, y así muchas historias. Después, justamente para la segunda operación, conocí a otra chica que también me gustaba mucho, muy guapa, etcétera. No salimos porque tenía novio en ese momento, pero éramos amigos. Pero en una de esas veces que fuimos a almorzar, llegamos a esa hipotética conversación, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si no estuvieras con tu enamorado? Y esta persona me dijo, ¿sabes qué? Yo no tendría, o creo que no tendría la fortaleza suficiente como para poder estar contigo. Porque la historia que tú tienes es demasiado dura y yo no me creo capaz de poder llevarla. Y dije, muy bien, muchas gracias por tu honestidad. Y nuevamente lo que dije fue, tú te la pierdes, ¿no? Porque finalmente yo sé lo que valgo. Y a mí la discapacidad y el cáncer, en lugar de hacerme sentir mucho menos o con menos herramientas o con menos valor, al contrario, yo creo que eso ha potenciado muchas cosas en mí, que eso lo ven mucha gente, como lo están viendo ahora ustedes, y que es bueno para mí inclusive. Yo creo que eso lo deben apreciar ciertas personas. Entonces, si ellas en esos momentos dijeron no, yo les digo gracias, porque sin duda no hubiese querido estar con una persona que no comprende mi situación y que no es capaz de valorarlo. Y ni en ese momento y ni hasta ahora le guardo ningún resentimiento a estas desgraciadas, ¿no? Bueno, es una broma, ¿no? No les guardo ningún resentimiento, ¿por qué? Porque así es la vida. De igual manera he conocido a otras personas que sí han estado dispuestas a dar su vida por mí, pero sin embargo, pues yo no he desarrollado ese sentimiento como para estar con ellas. Entonces ahora el desgraciado soy yo, ¿no? Pero es que no se trata de eso, sino que se trata de situaciones que pasan. Y finalmente tú debes definir dónde está tu valla. Y a mí muchas veces, algunos amigos muy cercanos me han dicho que tú eres muy exigente. Yo digo, por supuesto que tengo que ser exigente, porque yo sé lo que valgo. Y si alguien va a compartir su vida conmigo y yo voy a compartir mi vida con esta persona, tiene que dar la talla, ¿no? Tiene que estar a la altura. Entonces, como les digo, para mí es muy importante esto. ¿Por qué? Porque justamente nosotros amamos en la medida que nos podemos amar a nosotros mismos. Y después de estas historias, finalmente lo que aprendí es que no hay un amor más puro y sincero que el de tu mejor amigo, ¿no? Y el mejor amigo que está en Perú, con él pues hasta ahora nos mantenemos en contacto y siempre nos hemos apoyado, y ya les contaré también por qué es importante ese mejor amigo en toda la historia que me ha pasado, ¿ok? Segundo, otro tip, se enseña con el ejemplo. Lo que tengo en mis manos en la foto es un distintivo vehicular, este es el Lima Perú, que digamos es lo que permite ocupar estos lugares reservados que hay en la calle, ¿no? Entonces yo cuando empecé mi experiencia como persona con discapacidad, vi en las normas, en las leyes, todos los trámites que debía hacer, me llevé mucho tiempo y lo hice. Entonces, a mí siempre me gusta comentarlo, ¿por qué? Porque finalmente todo lo que nosotros hacemos, alguien nos está observando. Y eso tienen que tenerlo claro sobre todo las personas que son papás, ¿no? Porque cuando menos piensan que tus hijos te están viendo, es cuando más te están viendo. Y todo lo que tú haces, ellos están muy atentos y eso lo están aprendiendo. Entonces tenemos que tener claro que somos ejemplo, querramos o no. Entonces es mejor ser ejemplo de manera consciente. Y acá en España también ya he hecho mis trámites y después de casi 10 meses ya tengo mis documentos de discapacidad de acá en España. Pues me lo han dado ayer, por eso no lo he podido incluir todavía en la presentación, ¿no?
Otro, mantengamos el sentido del humor. Y esto para mí ha sido una herramienta muy poderosa, porque imagínense, con tantas situaciones complejas y duras que pueden haber a través de la vida, si nosotros vamos a añadirle más drama, se nos va a hacer pues un lío enorme. Entonces digo, ¿por qué no tenemos la capacidad de tomar las cosas con buen humor e inclusive de burlarnos de nosotros mismos con todo esto que nos está pasando? Y esto, como les digo, para mí ha sido muy importante porque me acompaña durante todo el tratamiento y yo finalmente siempre trato de ver las cosas de una manera divertida, a pesar de que mis amigos cercanos al principio no lo entiendan, ¿no? Y a veces se sientan incómodos por mis comentarios porque no están acostumbrados a que alguien se burle, inclusive de la misma discapacidad. Pero, sin embargo, yo en todo lo que hago, lo que digo, lo que escribo también, siempre lo comento. Y está presente, como pueden ver pues, en esas fotos. Otro, la felicidad no solo es un estado de ánimo, también es una decisión. Por favor, derechos de autor, este es un proverbio mío. Y esto, igual también de la mano del anterior, lo digo porque tú tienes la capacidad de escoger si quieres ser feliz o no, a pesar de las circunstancias. Porque imagínense todo lo que estoy contando, todo lo que me ha pasado en temas de salud. Y dirían, la verdad es que, ¿cómo puede ser una persona feliz? Y sin embargo me pasa todo lo contrario. A mí me han acusado de ser una persona demasiado feliz. Y me han dicho, ya basta, ¿no? Ya eres demasiado feliz, cálmate. Yo digo, pero ¿no deberíamos ser todos demasiado felices? A pesar de las circunstancias que nos pasan. O sea, por eso les digo, o sea, desde el principio yo entendí de que, bueno, la vida es así y hay que llevarla como se vaya presentando. Y yo he decidido, y siempre había decidido, ser feliz a pesar de todo. Y durante esta experiencia que llevo durante 9 años, igual. Y en esta foto, por ejemplo, es la foto del matrimonio de uno de mis mejores amigos en Perú. Y esto fue en el 2011, en junio del 2011. Un mes después de haber terminado el tratamiento de quimioterapia. Como les dije, fue una de las cosas más espantosas que pude haber pasado en la vida. Había bajado cerca de 20 kilos de peso, ¿no? O sea, mi hemoglobina y todos esos estaban, pero hasta el piso. Pero yo dije, no, yo no puedo faltar al matrimonio de mi mejor amigo. Y ahí estuve con todos mis amigos. En ese momento todavía no tenía la prótesis, me fui con mis muletas y me divertí hasta el amanecer con mis amigos, como siempre lo había hecho. También fue la despedida de soltero, pero eso no les puedo contar. Buscar una dieta de cuerpo, mente y espíritu balanceada que me dé paz. Y como les decía, nosotros no somos solamente seres racionales, no solamente aprendemos cosas que nos enseñan en la universidad. En realidad nosotros desde chicos deberíamos estar formándonos también en temas espirituales, en temas emocionales. Y hay que preocuparnos de todo eso. Gracias. Hay que preocuparnos de eso y no importa en qué momento de la vida estemos, pero tenemos que hacerlo. Y tenemos que aprovechar espacios como este en los cuales nos permiten hablar de nuestras emociones o nos cuentan sobre emociones, nos cuentan sobre espiritualidad. Y yo trato, y recalco el trato, de mantener siempre una alimentación sana, trato. De mente también, por ejemplo, yo siempre leo, pero yo no tenía hábito de lectura. Ese hábito de lectura recién lo tuve como a los 25, 26 años. A mí no me gustaba leer, pero yo comprendí lo importante que era y dije, no, yo tengo que hacer hábito de lectura. Y el primer libro que leí me demoró cerca de 2 años en leerlo. No porque fuera un libro de metafísica, no, sino simplemente porque como no tenía el hábito de lectura, me era muy difícil, leía 3, 4 páginas, lo dejaba un mes, de ahí volvía a leer otras 2, 3, lo dejaba 3 meses, no entendía nada, tenía que empezar de nuevo. Entonces, ahora yo ya me siento incómodo si no tengo un libro al lado el cual estoy leyendo. Y nuevamente, como siempre es importante plantearse objetivos, para mí mi objetivo es llegar a los 100 libros leídos, ya estoy por los 70 y tantos, no sé. Pero bueno, no sé si sea mucho o poco, pero ese es el objetivo que yo me he trazado y
sigo avanzando por ello. Y en espíritu también, como les decía, que he hecho diferentes tipos de terapias, porque esto también es importante, porque es parte de nuestras vidas. Y yo creo que cada vez se está abriendo más espacios en los cuales no solo podemos aprender un poco más, sino también podemos trabajarlo. Y yo siempre les digo a mis amigos, busquen esos espacios, porque van a verlo bien el impacto positivo que va a tener en sus vidas. Otro de los tips, el que no vive para servir, no sirve para vivir, y esto lo aprendí de muy joven. Y esta foto que estoy enseñando es de mucho antes de la operación, de las actividades que yo realizaba con una ONG que tengo en Perú, que hacíamos actividades para niños de bajos recursos. Y luego, después de la operación, lo seguimos haciendo, solo que para niños con discapacidad. Y esto es importante porque justamente es una de las cosas que me ha enseñado de lo que realmente significa hacer cosas que te hacen feliz. Porque desde la primera vez que lo hice, al ver a un niño que nunca había tenido nada, ni siquiera un regalo de Navidad, sonreír y ser realmente feliz por tener algo que nunca ha tenido, eso me enseñó muchísimo. Entonces para mí me quedó súper claro también esto de servir. Ahora, para los que ya se han dado cuenta que no hay una relación entre la numeración, es porque, como les decía, que tengo tantas historias que en realidad, de acuerdo al auditorio, voy escogiendo algunas. Ya no crean que no sé contar, no, sí sé, sino que simplemente las escondo, ¿no? Lo único que no tiene solución es la muerte, y esto me lo enseñó mi padre cuando era muy pequeño, y me ha servido durante toda mi vida. Y como pueden ver ahí en la foto, esta es la prótesis que uso ahora y que la rompí, y que yo he tenido 4 prótesis y rompí 2, una por tratar de hacer capoeira con la prótesis y otra por jugar bádminton, porque yo juego bádminton. Entonces hubo un problema, la tuve que llevar a arreglar y bueno, finalmente se solucionó el problema. Pero esto simplemente lo pongo, por ejemplo, como ejemplo de algo mucho más importante, que finalmente absolutamente todas las cosas que hacemos en la vida podemos encontrarle una solución, de una o de mil maneras. Por eso les decía al principio, ¿no? Mirar las cosas desde otra perspectiva. Porque a veces tenemos un problema, una dificultad y queremos resolverla como siempre hemos hecho las cosas. Y a veces lo que necesitamos simplemente es probar otra alternativa. Otro de los tips, hay más alegría en dar que en recibir. Obviamente yo no soy el de la foto, ¿no? Obviamente. Es la hija de una amiga mía, que ella en ese momento tenía unos 9 años y ella decidió cortarse el cabello. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ella, que obviamente conocía mi historia, su mamá también, un día simplemente a ella se le ocurrió preguntarle a su mamá y decirle, mamá, yo quiero cortarme el cabello y donarlo al hospital para chicas con cáncer. Y su mamá le dijo, bueno, si quieres hacerlo, no hay ningún problema. Pero ella dijo, no, quiero hacerlo ahorita. Y en ese momento averiguaron cómo debían hacerlo y fueron a una peluquería. Y en la peluquería le explicaron a la persona, a la peluquera, cómo debía cortar la trenza, porque hay una altura para hacerlo, etcétera, ¿no? Y la peluquera le decía, ay, pero ¿cómo te vas a cortar tu cabello tan bonito? ¿No? Y él dijo, no, lo que pasa es que quiero donarlo para chicas con cáncer. Entonces, obviamente, la peluquera se quedaron mudos todos y dijo, qué bonito corazón tienes. Y le cortaron el cabello y lo fue a donar. Entonces, imagínense, ¿no? Una niña con 9 años que pueda desprenderse de esto y donarlo y que nazca de ella, entonces indirectamente yo me siento bien también porque sé que estoy influenciando de manera positiva a otras personas y a niños también. Entonces imagínense si ahora yo les digo a las damas presentes, ok, saliendo de acá al hospital, ahí a que donen su cabello. Ya no les voy a decir que me respondan si lo harían o no, ¿ok? Pero imagínense nada más lo que han podido sentir en este momento de que, ¿no? Tanto que invierte en cuidar su cabello y después ahora tener que ir a donarlo. Pero ¿por qué no? Y les dejo simplemente esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? 4 palabras que no deben faltar en su vocabulario. ¿Cuáles creen que sean? A ver, para yo descansar un poquito la voz. Gracias, una, muy bien. Otra. Perdón. Bueno, se me saltó. Por favor es otra.
discúlpame o perdón. Y una más, yo también te amo. Efectivamente, te amo, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta decirle a las personas que queremos que las queremos? ¿Cuánto nos cuesta decirle a esa persona que amamos que las amamos? Y se han dado cuenta que debería ser lo más sencillo del mundo, pero sin embargo expresarlo, ¿cuánto nos cuesta? ¿Y cuánto nos cuesta decir estas cosas, ¿no? Cuando alguien nos hace un favor, un gracias, cuando nos equivocamos, sobre todo, uy, discúlpame, ¿no? Qué tan difícil se nos hace esas cosas, pero sin embargo estas palabras nos pueden abrir muchísimas puertas y mucho más acompañado de una buena sonrisa. ¿No les ha pasado que cuando van a comprar y se encuentran con un vendedor, una vendedora, que les sonríe y que es amable, ustedes no tienen ganas de comprarle toda la tienda? O sea, no tienen la plata y no lo van a hacer, ¿no? Pero les da ganas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se encuentran con una persona que está de mal humor, que ni te mira, ni te saluda? Tienes ganas de mandarlo, ya sabemos a dónde, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no empezamos nosotros a hacerlo? ¿Por qué esperamos siempre que sea el otro el que empiece y no hacerlo nosotros? Entonces les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio, así, rapidito nada más. Vean la persona que tienen cerca de ustedes, ¿no? Imagino que he visto que la mayoría ha venido acompañado, ¿ok? Y si no, no importa, igual, háganlo, busquen a alguien va a decir, este chico, esta chica está guapa, ya vamos a hacer el ejercicio con esa persona, ¿no? Piensen en algo, ¿por qué agradecerle a esa persona? Porque me has invitado al taller, quiero agradecerte. Porque te has bañado, quiero agradecerte. Porque tu perfume huele rico, quiero agradecerte. No importa por qué, pero miren a una persona, la persona que tengan más cerca a ustedes y agradezcanle por algo. Y si quieren se abrazan, si quieren se besan y después si quieren en una hora pueden seguir, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos, ahí, agradézcanse ustedes.